Lena, Tungurahua, Carchi, Cotopaxi, Zamora, Chinchipe, El Oro y Sucumbíos. No se permite la movilidad de personas y de vehículos, de lunes a jueves, desde las 20 horas hasta las 5 horas, los viernes desde las 20 horas hasta las 5 horas de los lunes. Libre circulación vehicular de lunes a viernes, de 5 horas a 20 horas. Ningún vehículo puede circular los sábados y domingos. Los salvoconductos emitidos por los municipios quedan sin efecto. Cumple con las disposiciones del COE Nacional y recuerda, mantén el distanciamiento social, usa la mascarilla y lava tus manos constantemente con agua y jabón. Con responsabilidad y compromiso, juntos venceremos al COVID-19. Sembramos futuro. Esta fue una cadena nacional. Estamos aquí para acompañarte. Sí, para no dejarte solo en medio de esta incertidumbre, de tanto miedo. Para protegerte de las noticias falsas que abundan y te enredan. Para informarte y compartir nuestra opinión. Estamos aquí también para entretenerte, sacarte una sonrisa, para que escuchemos juntos un playlist de tus canciones favoritas. Juntos, en el auto, en la oficina, en el celular, en tu casa. En todas partes y sin importar lo que estés haciendo. Cuando apenas despiertas, mientras te duchas, desayunas, mientras hojeas las redes, cuando sales de casa, cuando vas por la calle, cuando regresas y hasta que logras dormir. Estamos aquí para acompañarte. Hemos estado siempre. Entre tú y nosotros, la distancia física no es nueva. La compañía, el afecto y la confianza tampoco. Somos la radio. Exa FM. Aportamos contexto a las noticias. Analizamos a fondo la realidad. Usted ve y escucha. La revista de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso ya y haremos contacto con el licenciado Andrés Michelena, ministro de Telecomunicaciones. Pero antes de iniciar este diálogo con el licenciado Andrés Michelena, vale la pena recordar lo que el día de ayer el señor presidente Moreno decía en el Instituto por la Democracia en la ciudad de Miami. Respecto a que pensó renunciar apenas llegó a la presidencia, algunos decían eso deben haber buscado quienes le ayudaron a llegar, pero esto dijo el señor presidente Moreno. La verdad, y se los digo con toda sinceridad, inclusive pensé en renunciar. Era desesperante. Como dicen los queridos hermanos mexicanos, las noches tristes de Cortés deben hacerles los mandados a las que pasaba yo después de haberme evidenciado aquello que mentirosamente, el expresidente había dicho que es una mesa servida. No había tal mesa servida, era una mesa vacía. Es más, ni siquiera la mesa existía ya. Se lo habían robado todo. Queremos saludar al señor ministro de Telecomunicaciones, al licenciado Andrés Michelena. Andrés, bienvenido, buenos días. Bueno, esta primera parte, después que si quisiéramos que analice la segunda también de lo que hemos rescatado de la intervención del señor presidente. Esta primera parte nos lleva a pensar en que en realidad el señor presidente Moreno llegó sin la información que debía, y más aún siendo del mismo grupo político. ¿Qué lectura tiene usted, que ha estado tan cerca al presidente Moreno, de esto de contarnos esta propia conflicto interno que tuvo al asumir el poder? Bienvenido, buenos días, ministro. Buenos días, Francisco, gracias por la entrevista. Ayer el presidente, en relación a este fragmento del discurso que acabamos de escuchar, se refería justamente a que todo lo que se hizo en el marco del proceso de la campaña en 2016 fue una emboscada que posiblemente no era para el presidente Moreno, sino tal vez para quien podía ganar las elecciones en esa época, que hubiera sido el candidato Guillermo Lasso. Entonces el presidente se refirió varias veces a que esto fue una emboscada en la cual no se contó la verdad, no se dio la información oficial que tenía que entregarse en un proceso como se está haciendo hoy, un proceso de transición absolutamente transparente,
Y el momento en que el presidente se sentó en la mesa, se dio cuenta que no había lo que se había ofrecido o lo que se había dicho. Hay que tomar en cuenta que el presidente Moreno no participó ya en el segundo mandato de Rafael Correa. Él no concursó por vicepresidente, por eso su vicepresidente fue Jorge Glass, y luego él fue a vivir a Ginebra a cumplir la misión de secretario junto a las Naciones Unidas, encomendado por Kim Moon en esa época, del 2014 al 2016, y cuando vino al 2016, el presidente Moreno ya marcó una cancha. Él mandó una carta muy explicativa a todo lo que significaba Alianza País. En 17 puntos dijo lo que hoy hizo como gobierno, que hay que dialogar, que hay que recuperar la libertad, que hay que refrescar las relaciones internacionales, que hay que devolver la libertad de expresión, y esa fue una carta en el 2016. Luego se propone ya al presidente Moreno ser candidato, y cuando él llega a la presidencia encuentra lo que él encuentra. Eso es poniendo en coyuntura Andrés, claro, la frase del presidente. Sí, y esa coyuntura también nos hace pensar, y vale la pena analizar ahora que están terminando el gobierno, porque una de las cosas que se ha resaltado internacionalmente es que va a terminar el periodo, que termina el periodo para el que fue electo el señor presidente Moreno. Pero entonces ahí hubo una utilización de la imagen del presidente Moreno para llegar al gobierno. En unos casos una emboscada pensando que llegarían otros, y en otros casos pensando en que podían sustituirlo rápidamente, Andrés. Bueno, puede ser, como sabía, siempre hubo esos rumores donde simplemente se utilizaba en esa época al candidato Moreno para llegar al poder y luego sustituirlo tomando en cuenta supuestamente, y se corrió la voz, y enfermo y que no podía gobernar. Lo que vivimos ayer en este foro en Washington, en Miami, perdón, en el foro democrático, lo que se hizo es un justo reconocimiento al valor, a la valentía y a la decisión del presidente Moreno de llevar adelante una política con principios democráticos. Esto ha sido reconocido sobre todo ante las difíciles situaciones que ha vivido el país, en una crisis económica muy fuerte, en una crisis sanitaria muy fuerte, en una crisis social, y gobernar sin un partido, sin una camiseta política, sin una asamblea, con un equipo de trabajo tampoco estructurado en ningún movimiento, sino donde se incluyeron varios sectores. Haber logrado terminar el periodo, Francisco, y haber iniciado unas elecciones sin tener un candidato propio, sin ver por primera vez la estructura del Estado que no intervenga en las elecciones, sino que se den elecciones totalmente transparentes y justas, sin toda la maquinaria estatal a favor de ningún gobierno, de ningún candidato. Eso permitió que el 11 de abril volvamos a un proceso de transición. Y justamente lo que se ha analizado acá en este foro, Francisco, es qué puede pasar en Perú, qué está pasando hoy en Colombia, lo que vemos, esas denuncias, esas escenas sangrientas que vivió el Ecuador también en octubre del 2019, cuando hoy el presidente, ayer denunció en el foro, que aquí se ha visto la intervención de Venezuela de la mano de Nicolás Maduro en Colombia, tal como sucedió en octubre en el Ecuador. Claro, y en esta segunda parte que quisiéramos que escuche para analizar el señor presidente Moreno, usted estuvo ahí, dice lo siguiente. La protesta social no es violencia. Por eso, miren que las organizaciones de inteligencia de Ecuador han detectado la grosera intromisión, algo que el presidente de Colombia ya lo sabía y que yo por la mañana se lo dije. La grosera intromisión del dictador Maduro, de las manos sangrientas, corruptas de este dictador, en lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Por eso todos, al unísono, así como lo hacen ellos, de manera sincronizada, debemos pedir el freno a la violencia en Colombia y que Maduro saque sus sangrientas manos del pueblo colombiano, de la querida nación colombiana. La principal enseñanza: el socialismo del siglo XXI puede derrotarse. Las dictaduras, yo había dicho en algún momento, las dictaduras se derrocan. Con las dictaduras no hay por qué dialogar. A las dictaduras hay que derrocarlas. El derrocar sistemas autoritarios. Lastimosamente, tengo que decirlo ahora con ya bastante más optimismo, el Ecuador iba camino a convertirse en otra Venezuela.
Y claro, esto pide también una actuación aquí, no sé si en estos últimos días, pero lo de octubre, si hay esta convicción, Andrés, pasa porque no hemos sido entonces capaces de enjuiciar todo lo que pasó en octubre, o es la justicia, o qué es lo que pasa. Porque si bien demuestra el presidente Moreno cómo está siendo el socialismo del siglo XXI una estructura internacional, no hemos sido capaces las fuerzas democráticas de frenarlas de otra manera, Andrés. Bueno, justamente lo que ayer en el foro se discutió, como usted lo pudo ver, fueron básicamente las denuncias tanto de Andrés Pastrana de Colombia, de Solís, presidente Hurtado, incluso de Ecuador, presidente Macri y el secretario Almagro, donde justamente lo que se denunció de esta organización internacional que existe en varios países, una organización muy estructurada que tiene un poder mediático, que tiene un poder económico, y que tiene la capacidad de manipulación y populismo en la población, donde básicamente es fácil convencer con ofertas demagógicas a un pueblo que necesita empleo, necesita obviamente un techo y necesita comida, y que lastimosamente el centro o la contraparte a este proceso no se estructura de manera sistemática ni organizada. El foro de ayer justamente fue propuesto por el presidente Moreno para que los países democráticos no solo se reúnan una vez al año para pasar una declaración, sino justamente para trabajar sistemáticamente de la mano, en este caso, Francisco, de la OEA, que la Carta de Principios Democráticos y la Convención de Palermo no se aplique ya cuando un país ha perdido el rumbo de la democracia, sino que haya un comité permanente de la OEA que vigile y supervise los procesos de gobierno de cada presidente y poder encender las alertas en el momento en que veamos que un presidente está optando decisiones que van contra las reglas normativas de un principio democrático, y en ese momento poder intervenir. Se lo ha hecho ya en el caso de Nicaragua y Venezuela, pero tenemos que alertar en posibilidades que existan en otros países, y al unísono a nivel regional poder trabajar bajo esa lógica. No sé si se analizó el caso del Salvador. El secretario de la OEA lo puso también en el tapete de la discusión. Lo que había pasado el fin de semana en El Salvador, se había enviado una carta. Justamente se firmó esta declaración que todos los países, una vez al año, vivan esta valoración por parte de la OEA, a ver si se están aplicando los principios. Creo que eso es parte de una primera tarea. No solo cuando hay una crisis democrática, sino permanentemente. Y eso, claro, y eso tener una especie de comité permanente para que se puedan encender las alarmas. Andrés, estas declaraciones del presidente Moreno, que no son las primeras, demuestran unas convicciones del presidente que le han podido llevar a tener este diálogo. Usted decía sin un partido político, pero ha tenido una parte de Alianza País, ha permanecido, él mismo permaneció como presidente de ese movimiento. Es verdad que ha tenido que tolerar también la presencia en el Ejecutivo de gente muy vinculada a Alianza País o al correísmo, que se lo denomina aquí. Esa parte ha tenido que buscar un equilibrio, y eso se le reconoce también. Pero es un rompimiento total del presidente Moreno con todo lo del socialismo del siglo XXI, a los que ha denominado que hay que derrotarles democráticamente para extirpar de nuestros países ese pensamiento de división y de confrontación. Bueno, esto fue una decisión valiente, Francisco, del presidente desde el 2018, en que convocó ya una consulta popular, donde puso a disposición y en manos del pueblo ecuatoriano la decisión del futuro democrático del país, donde se quitó la posibilidad de que exista ya una reelección indefinida como había en el Ecuador, para que justamente haya esta alternancia democrática, donde se eliminó leyes que iban en contra de los ciudadanos, como la ley de plusvalía. En ese momento el presidente tomó una decisión donde ya la izquierda en algún momento convivió, el presidente Moreno cuando era joven. Esta izquierda ya no era la izquierda que buscaba
de alguna forma el bienestar de la población, sino una izquierda que se convirtió en una dictadura, una izquierda que se convirtió en un paso libre del narcotráfico. Hay que tomar en cuenta que no solo es la dictadura, sino también la permisividad que se hizo al tema de narcotráfico, eliminando una base de Manta cuando nos decían que era soberano. Por supuesto, si a un ecuatoriano le dicen que hay una base estadounidense y que tenemos que ser soberanos y no permitirlo, va a recibir el apoyo del pueblo. Pero si se hizo eso con el objetivo de ser permisivo para que haya un proceso de tránsito de drogas, habría que revisarlo. Si los radares para captar los posibles vuelos no funcionaron, habría que revisarlo en qué sentido. Y luego el presidente combatió directamente el narcotráfico. Históricamente fueron la mayor cantidad de bandas delictivas que fueron capturadas, de la mayor cantidad de toneladas de droga que fueron capturadas. Y luego devolver el proceso, como usted lo conoce, Francisco, de la libertad de expresión, que es fundamental y un eje básico para la democracia de un país. El otro día escuchábamos a un periodista que ha sido muy crítico con el gobierno, que es el señor Carlos Vera, donde agradecía la independencia y la libertad que se le dio en un canal que es administrado por el Estado, como es TC Televisión, donde él comentaba que ni siquiera en los canales privados donde él había trabajado había tenido la libertad que hoy tuvo. Entonces esto demuestra simplemente que los principios del presidente iban en contra de los principios que supuestamente estaban dictados por un movimiento Alianza País y una revolución del siglo XXI. Claro, y eso sí, yo creo que si alguna cosa, bueno, no sé alguna, ¿no? El reconocimiento de abrir la puerta a la democracia, y yo siempre he dicho, el hecho de que haya asumido la presidencia y la ejerza él, no con tutelaje, ya era un gran mérito del presidente Moreno. La revisión de la ley de comunicación, aunque nosotros sostenemos que no hay mejor ley que la que no existe, pero sí, la Constitución dice que hay que tener una, no esta, pero hay que tener una. Exacto. Pero en todo caso, esta libertad, esta bocanada de poder seguir diciendo, muchos lo hicimos pese a los problemas con Correa, pero poder decir lo que pensamos para no ser descalificados, para no ser perseguidos, es un mérito que se le reconoce nacional e internacionalmente al presidente Moreno. Lo que no ha dicho el presidente Moreno y no lo dijo es qué piensa a partir del 25 de mayo. ¿Usted ha conversado con él sobre eso? ¿Qué está pensando hacer? ¿Cómo resolver los problemas que le van a afectar de cosas que están en investigación, como está su propio secretario de la presidencia, con temas del tema petrolero? O sea, ¿cómo resolver eso también que queda pendiente, Andrés? El presidente, creo que ayer fue parte de una primera gran reunión que se hizo con varios presidentes de la región, varios organismos y sociedad civil, donde ya el Ecuador se convierte en un modelo para la región, Francisco, un modelo, un nuevo template de gobierno para los países de la región, en este caso lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Colombia, lo que puede pasar en Perú, lo que puede pasar en Argentina o en varios países, que se ponga a muestra y como una forma de seguir a un principio democrático el caso ecuatoriano. Es decir, que el presidente Moreno debe participar y apoyar no solo al Ecuador, sino a varios países de la región para tratar de establecer un modelo democrático que tiene principios básicos, que es el desapego, que es la humildad, que es la transparencia, la solidaridad, que ha resultado en el Ecuador. Hay que tomar en cuenta que en Venezuela se apoyó muchísimo a Guaidó y lastimosamente ha sido muy difícil que el presidente Guaidó saque adelante al pueblo venezolano. Ha sido o ya muy tarde o muy difícil. Entonces, que este modelo ecuatoriano nos dicen muy tarde, ¿no? Ayer puede ser, Francisco, y justamente que no pase esto y que el presidente Moreno se pone al servicio de la región para poder facilitar cualquier proceso de diálogo, y ayer ya tuvo su primera oferta, en este caso en la Universidad de Miami, que él sea el primer miembro integrante del Centro de Investigación Político de la región para establecer principios democráticos. Entonces, yo creo que esto va a ser el funcionamiento del presidente. ¿Está pensando en eso? ¿Eso significará que se traslade a vivir en Miami o lo hará alternativamente, Andrés? Y
Y claro, ahí viene una cosa, ¿no? Va a tener también, no pocos, hasta no hace mucho lo han llamado traidor, con otros términos adicionales, ex legisladoras casi están terminando ahora, han sido muy duras con el presidente. ¿Eso le va a significar ataques y persecución, piensan ustedes, Andrés? Bueno, sin duda siempre habrá, lastimosamente, la política, que fue un ofrecimiento del presidente a desentar la política, que la política no es violencia en ataques ni manchar el honra del contrincante o del opositor, sino de generar justamente un debate de mayor nivel. Habrá los ataques del presidente, como lo ha dicho, él se quedará en el país, él se quedará en el Ecuador, pero si la región solicita su apoyo, él obviamente estará dispuesto a apoyar a todos los países que vean en él una pieza clave para llegar a un proceso de diálogo y de concertación. Lo que sostenía el presidente Moreno ayer como que se ve consolidado con estas declaraciones que las hizo a su momento el presidente de la Asamblea, el hombre fuerte se dice de Venezuela, el señor general en retiro Diosdado Cabello. Decía lo siguiente, Andrés. Perdóname, compañeros colombianos que no tienen nada que ver con esto. Con Colombia se lo vamos a hacer en su territorio, no será en territorio venezolano. Se lo vamos a hacer en su territorio. No crean que eso va a ser así tan sencillo. No. Cometen un error de cálculo. Creer que la guerra va a ser en territorio venezolano. Pónganse a creer que va a ser así. Nosotros vamos a defender nuestro territorio, pero la guerra se la vamos a hacer en el territorio de ustedes. Estas palabras denotan y tienen una carga política y un desafío a Colombia. Los presidentes y el foro en general, el propio secretario general de la OEA, Andrés, están conscientes de esto, que ya no es una cosa que se supone. Ahí están las palabras de Diosdado Cabello, Andrés. Bueno, es básicamente lo que denunció el presidente Moreno el día de ayer. Tuvieron una conversación muy larga con el presidente Duque el día de ayer por la mañana, donde los dos centros de investigación, tanto de Colombia como de Ecuador, detectaron justamente la intromisión, y una intromisión que no es en el territorio venezolano, justamente, no es una intromisión en el territorio colombiano en este caso, donde hay financiamiento y todo un proceso de estabilización. Es lo que pasó en Ecuador, es lo que vive Colombia hoy, es lo que nosotros vivimos en octubre del 2019. Andrés, antes de terminar, sí vale la pena un tema que se ha discutido. Primero, ¿cuántos le acompañaron al presidente Moreno? Y si se justificaba, no el viaje por lo que acaban de analizar y de que el Ecuador sale, está más que justificado, pero hablaban de un cierto número de acompañantes que podría ser un exceso. ¿Ustedes cómo lo miran? ¿Qué criterio tiene usted de este análisis, Andrés? Bueno, en este caso, Francisco, la delegación oficial del presidente Moreno estuvo compuesta por el canciller, por la secretaria jurídica, por el secretario jefe de gabinete, Jorge Guate, su esposa Rocío y quien le habla. Esa ha sido la delegación oficial, donde no existen 30 personas. Ah, ¿no? Son los 5 funcionarios que están en el decreto ejecutivo que consta. Y obviamente hay un equipo de acompañamiento del presidente, que es el guardia de seguridad, el edecán, el camarógrafo y el fotógrafo, que es lo que se despliega en cualquier mínimo porcentaje de cobertura de un presidente. ¿Cuándo regresan? El día viernes está previsto, el presidente hoy va a condecorar, tendrá una reunión con el senador Gómez Menéndez. Como usted conoce, él fue parte de los senadores de Estados Unidos que ha reconocido el trabajo del Ecuador. Hoy tendrá una reunión con él y habrá una condecoración por parte del gobierno del Ecuador. Y seguir estableciendo con el embajador Abaqui la donación o la entrega rápida de vacunas por parte del gobierno de Estados Unidos al Ecuador. Esperemos que lleguen el 17 de mayo. Un porcentaje importante, un número que no me atrevería a decir de vacunas. Acá en Estados Unidos sí sobran las vacunas. ¿Se garantiza de que va a haber entonces esa...? No. Por supuesto, es ver el mecanismo más rápido. Tenemos compradas 20 millones de vacunas. 5 millones llegarán hasta junio y 15 millones hasta diciembre, pero lo que ha hecho la embajadora Abaqui ahora es acelerar el proceso
y esperamos que en los próximos días se pueda tener más vacunas para tener más procesos de centros de atención y de vacunación diaria. Hoy estamos llegando a cerca de 100,000 vacunas diarias, pero no por la falta de capacidad, sino la falta de acceso a vacunas. Si hay más vacunas, se podrán vacunar a 200 o 300,000 personas al día. De alguna manera, Andrés, ¿han visto el funcionamiento, sobre todo ahí en la Florida, de cómo están las vacunas, de cómo se puede acceder fácilmente en las farmacias? Ese mecanismo de alguna manera también lo están visualizando, Andrés. Por supuesto, el día de ayer, justamente antes de establecer el evento, se hizo un recorrido muy rápido acá, cómo funcionan los procesos. Son muy ágiles, pero esa agilidad es porque hay vacunas. Porque hay vacunas, claro. Lastimosamente. O sea, acá no hay ni citas ni cola, porque la gente puede ir el momento en que quiera y a los sitios que quiera, porque existe una sobreoferta de vacunas. En el caso de Ecuador hay que hacer citas y hay que ser muy ordenados porque no hay una cantidad grande. Esa es la gran diferencia. Estados Unidos tiene una sobreoferta, la gente no se vacuna. Y el proceso de vacunación demora, como en Ecuador, 20 minutos. Pero hay una capacidad grande de vacunas. Gracias, ministro, por atendernos. Entonces estaremos en contacto. A propósito, lo hago públicamente. Ojalá podamos conseguir la demanda del señor presidente al artículo 312. Andrés. Encantado. Estamos trabajando y esa ha sido una oferta y un compromiso del presidente que se lo va a cumplir. Muchísimas gracias. Ha estado con nosotros el señor ministro de Telecomunicaciones, el licenciado Andrés Michelena. Y con eso estamos terminando esta mañana de diálogos. Hemos topado temas muy, muy trascendentes. Bueno, nos encontramos mañana entonces nuevamente y recordar lo que dice Gonzalo Rosero, buscando la verdad. Hasta mañana. La revista de Opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio